dance. Tardes a todos, muy bienvenidos a esta nueva transmisión en este día 13 de mayo. Ya estamos en 13 de mayo y aquí estamos contentos de poder estar una vez más ahí en tu casa. Gracias por permitirnos poder estar ahí en tu casa para que podamos compartir un tiempo de ministración de la palabra de Dios. En este día jueves tenemos un invitado especial. Como les hemos dicho, estamos con muchas ganas de que cada semana a ver si podemos llegar a tener diferentes invitados para que compartan con nosotros una palabra que nos dé aliento, que nos dé ánimo, que nos dé esperanza, que nos llene realmente de lo que Dios quiere para nosotros. Es tan enriquecedor poder compartir con otros hermanos. Y en esta oportunidad estaría muy bueno que puedas empezar a compartir el link de esta reunión. Es una reunión diferente donde tal vez no hay momentos de alabanza, no hay música, pero sí hay palabra, hay oración. Y si es la primera vez que te estás conectando, sos muy bienvenido a nuestra transmisión. Seguramente vas a escuchar alguna palabra que va a traer aliento a tu vida en este tiempo. Y saben que en el día de ayer compartíamos con el grupo, uno de los grupos de varones de la iglesia, y compartíamos un pasaje de la palabra en el libro de Éxodo. Ustedes recordarán cuando Moisés envía a Josué a pelear contra los de Amalek, y dice que Josué, mientras peleaba, Moisés, Aarón y Hur habían subido al monte, y mientras, dice la Biblia literalmente en esta historia, que mientras Moisés levantaba su vara y levantaba sus manos, Israel vencía. Pero cuando se cansaba sus brazos, era Amalek que iba avanzando, sobre el pueblo escogido, sobre Israel. Y es así que Aarón y Hur sostenían sus brazos y les estuvieron hasta que Israel obtuvo la victoria total. Y creo que de eso se trata este tiempo. Este tiempo es donde los escenarios en los que nos toca vivir a ninguno de nosotros nos define. A ninguno de nosotros define la circunstancia que nos está tocando vivir como nación o en el mundo en el que estamos todos viviendo y padeciendo ciertas situaciones. Pero en este pasaje, para introducirnos a esta reunión y antes de darle lugar a Carlos Lisi, que nos va a compartir la palabra hoy, misioneros, durante muchos años, Dios nos va a hablar en un ratito. Pero le quería dejar esta palabra, que hay momentos en la vida en que necesitamos aprender a resistir y a perseverar. Hay momentos en la vida cristiana en el que tenemos que aprender a resistir, es decir, con fuerza, ¿no? Con ánimo, pronto a resistir frente a las situaciones que nos tocan vivir. Yo no sé, tal vez algunos de ustedes dicen, pero ya no tengo fuerzas para resistir. Es que esas fuerzas vienen del Espíritu Santo para poder seguir adelante en el plan y en el propósito que Dios tiene para tu vida. Pero también es necesario perseverar. Es necesario perseverar. Y ayer decíamos con los varones que hay veces que viene el desánimo. Hay veces que vienen momentos de debilidad. Hay veces que tenemos sentimientos de frustración. Y como decíamos, hasta el enemigo aprovecha en este tiempo para ministrarnos, para poner palabras, ¿no? En nuestra cabeza, pensamientos. Pero es ahí donde se necesitan de distintos amigos como Hur y como Aarón, que sostenían las manos de Moisés para que pudiera vencer. Quiero animarte que en este tiempo te rodees de gente que te sostenga los brazos y que te ayude a perseverar, porque de eso se trata. Este camino en el que vos y yo estamos no es una carrera de quién llega primero,
Esta es una carrera de perseverancia, de persistencia, de permanecer. Y este es tiempo de resistir. Dice la Biblia, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y de eso se trata. Así que en este día quiero animarte a con todo el corazón a que recibas palabra de Dios. Este hombre, este hermano, pastor, misionero que nos va a compartir la palabra durante muchos años, están sirviendo al Señor junto a su esposa en distintos lugares, lugares no fáciles, difíciles de poder llevar adelante, pero es un claro ejemplo de una familia que ha persistido, que ha perseverado y que siguen perseverando en el propósito de Dios. Por eso es tan enriquecedor que pueda compartir con nosotros Carlos Lisi en esta noche esta palabra. Así que, ¿qué les parece si nos introducimos, oramos al Señor y le damos gracias por este tiempo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros? Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias por esta oportunidad, por este tiempo. Gracias, Dios mío, porque tu amor es grande, tu amor es poderoso. Señor, yo sé que hay hermanos que están en este tiempo con distintas dificultades, con momentos a veces de frustración, de debilidad, de desánimo, pero tú nos rodeas con la iglesia. La iglesia son como esos Aarones y esos Ur que nos levantan los brazos con una palabra. La iglesia es la que nos ayuda a poder seguir adelante. Espíritu Santo, háblanos en esta noche. Usa la vida de nuestro hermano Carlos para poder compartir esa palabra que tú tienes para nosotros. Señor, gracias te damos. Gracias por este día en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Sin más, les quiero presentar él junto a su esposa en 2 oportunidades. Los habíamos invitado a la iglesia y las 2 veces que estaban por llegar, nos agarraron las 2 restricciones. Increíble, pero pudieron dejarnos este mensaje. Así que, hermano Carlos, pastor, gracias por compartir esta palabra con nosotros. Seguramente va a ser de mucha bendición para la iglesia. Que el Señor los bendiga mucho, hermanos. Es un privilegio para mí tener la oportunidad en esta noche de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Quisiera leer un pasaje que está en la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, en el capítulo 4. De los versículos 9 al 12 leemos: Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. En el versículo 16 del mismo capítulo, Pablo dice: En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Y en el versículo 7 agrega: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así que quisiera, con la ayuda del Señor, hablar de la fe. Muchas veces hablamos de la fe a partir de diferentes enfoques, pero yo hoy quiero hablar de la fe a partir de la demanda de perseverancia en la fe que la Escritura nos hace a todos nosotros. Esto significa enfrentar con fe momentos difíciles y prevalecer. Es sencillo comenzar la carrera cristiana con una actitud de fe. Es fácil que tengamos fe cuando las cosas en nuestra vida funcionan bien, pero es completamente distinto retener la fe, vivir de acuerdo a la palabra de Dios cuando atravesamos momentos difíciles. Y más allá de la situación que hoy estamos viviendo y que es una situación bastante complicada, me refiero a todo lo que el mundo está viviendo por esta pandemia que enfrentamos hace más de un año. Tenemos que pensar que hay algo que está ocurriendo a nivel global y que es una señal del último tiempo. No me refiero únicamente a las señales que de alguna manera fueron profetizadas por el Señor en Mateo capítulo 24 y que involucran a toda la raza humana. Me refiero con esto a hambre, guerras, rumores de guerra, me refiero a enfermedad o plagas, a cataclismos naturales como terremotos, no, me refiero específicamente
a situaciones que iban a involucrarnos o que van a involucrarnos directamente a nosotros como pueblo cristiano, que tienen que ver con, por ejemplo, la persecución. Hay varias. La persecución, la aparición de falsos maestros y falsos mensajes, la apostasía, señales que Jesús habló y que serían indicadores de su pronto retorno, pero particularmente de la persecución, que es algo que pone a prueba, obviamente, nuestra fe. Jesús habló claramente acerca de esto. Y en Mateo capítulo 10, en el verso 22, él dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dando a entender, en el contexto de ese pasaje, él está hablando de las situaciones que iba a enfrentar el pueblo cristiano en tiempos previos a su llegada, ¿no? Pero hay algo que nosotros vemos en este último tiempo, y es el crecimiento de la persecución de la fe cristiana alrededor del mundo. Naciones que históricamente fueron amigas del Evangelio, como las naciones europeas, incluso como Canadá y Estados Unidos, hoy se están levantando en contra de esta fe. Hoy, usted sabe, hay más de 60 naciones en el mundo donde la persecución es una realidad de todo cristiano, y en muchas de esas naciones ser cristiano cuesta la vida. Entonces, el punto es cómo nosotros enfrentamos una situación que nos fue anunciada, que realmente está entre nosotros y que va a crecer, como dije antes, ¿con qué actitud la enfrentamos? Porque el problema no es que la persecución venga, el problema es cómo respondemos cuando ella se presenta. Entonces, el punto es, nuestra actitud de fe es característica o debe ser característica de nuestro estilo de vida. La manera en la cual nosotros pensamos, la manera en la que hablamos, la manera en la que actuamos, cómo edificamos nuestras relaciones interpersonales, cómo establecemos nuestro hogar, nuestra familia, cómo educamos a nuestros hijos, todo de alguna manera tiene que estar condicionada o afectada por la fe que proclamamos tener. El profeta Habacuc, en Habacuc 2:4, dice, el justo por su fe vivirá. Y en el Nuevo Testamento, en las cartas apostólicas, se repite lo mismo. Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38, repiten la misma idea. El justo por su fe vivirá. Podemos entonces pensar que vivir por fe es un principio espiritual que implica confiar plenamente en Dios y en su palabra, sin importar si las cosas en nuestra vida funcionan como planeamos o no, sin importar si tenemos lo que creemos necesario o no lo tenemos, si estamos físicamente sanos o enfrentamos una enfermedad, si nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra profesión o nuestra actividad están bien o están enfrentando crisis. Nada debería afectar nuestra confianza en Dios. Pase lo que pase, deberíamos seguir creyendo. Sin embargo, no siempre ocurre eso. Más aún, la Biblia nos habla de hombres de fe que, enfrentando presiones fuertes, se debilitaron en la fe y no reaccionaron de acuerdo a lo que podría haberse esperado. Hay muchos ejemplos, yo les doy solamente algunos. El primero es Moisés, un hombre que tuvo experiencias maravillosas con Dios. Él pasó 40 días en el monte con el Señor, vio milagros como nadie antes había visto, él conoció el poder y la unción del Espíritu Santo. Sin embargo, bajo la presión de guiar en el desierto un pueblo que permanentemente se quejaba y murmuraba, llegó a un estado en el que le pide a Dios que le quite la vida. Eso está en Números capítulo 11, verso 14. David, un hombre valiente, un soldado aguerrido, él ganó renombre a partir de haber vencido a Goliat en el Valle de Ela, y vez tras vez él doblegó la acechanza o el poder filisteo. Sin embargo, después de años de ser perseguido por el rey Saúl y teniendo que huir en el desierto, llega a un punto en el cual se finge loco y, saliendo de Israel, se refugia entre los filisteos. Se pasa a los enemigos para preservar su vida. Y no lo hizo una vez, lo hizo 2 veces, y la última vez estuvo allí 14 meses. Elías, el profeta de fuego, él hizo temblar al rey de Israel. En el Monte Carmelo enfrentó al mismo infierno personificado en los profetas de Baal y de Acera. Sin embargo, se levanta Jezabel, profetiza del mismo diablo y le dice, de aquí a mañana vas a estar muerto. Y este hombre de fe huye al desierto. Y en Primera de Reyes 19:4 le dice a Dios, quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida.
Jeremías, profeta de Dios con un mensaje fuerte de arrepentimiento, profetizó exhortando por años al pueblo a volverse a Dios. Pero llega el día en que se levanta un sacerdote, Pasur, y lo resiste, lo enfrenta, lo golpea, lo azota, lo pone en el cepo. Y este hombre valiente, cansado de la presión, se queja ante Dios. Y en Jeremías 28 y 9 le dice, cada día he sido escarnecido y burlado, y tu mensaje me resulta en vergüenza, no voy a predicar más. ¡Wow! Algo increíble. Aún en el Nuevo Testamento encontramos a los discípulos huyendo en el momento de la crucifixión del Señor, o a Marta, la hermana de Lázaro, dudando de que su hermano pudiese ser resucitado por Jesús, o al mismo Juan el Bautista, que en un momento de presión, estando encarcelado, envía mensajeros para saber si aquel que había venido y del cual él había testificado que era el Cordero de Dios, era realmente el que tenían que esperar o no. Todos estos episodios muestran indudablemente la debilidad humana. Viendo estos ejemplos, podríamos consolarnos y justificar nuestro propio fracaso en la fe y pensar que ceder en la fe es algo natural en nuestra vida cristiana. Sin embargo, la Biblia nos exhorta a mantener nuestra posición de fe, a no ceder, sino a retener hasta el fin la fe que abrazamos. Hebreos 10:38 dice, mas el justo por su fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 10:23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Apocalipsis 3:11, el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. En Juan 15 Jesús exhortó vez tras vez a los discípulos a permanecer en él. Y en Lucas 9:62 les dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Una continua y reiterada exhortación a permanecer en una posición espiritual. Más aún, la Biblia tiene ejemplos de siervos de Dios que no cedieron en sus convicciones aún bajo la mayor de las presiones. Y yo quisiera hablar de un ejemplo que es el del apóstol Pablo. Este hombre fue un personaje importante del judaísmo antes de convertirse. Según leemos en la Escritura, él fue fariseo de fariseos, maestro de la ley, educado a los pies de Gamaliel, que era el más grande maestro de la época. Tenía una posición social importante, una posición de liderazgo espiritual en el judaísmo. Tal vez debido a su posición, era un hombre que incluso podemos especular que tenía bienes. El hecho de estudiar a los pies de Gamaliel implicaba tener una cierta posición. Sin embargo, yendo camino a Damasco, él tuvo un encuentro con Jesucristo. Se convirtió y su vida fue completamente transformada. Dejó de ser un cruel perseguidor de la iglesia para comenzar a predicar la fe que antes odiaba. Aunque la característica de toda su vida y ministerio, desde el mismo momento de su conversión hasta el fin de sus días, fue el sufrimiento. Pero mire, déjeme mostrarle esto. Pablo escribió 13 cartas a diferentes iglesias y a diferentes personas. Su última carta, escrita al fin de sus días, es la que nosotros estamos considerando, segunda de Timoteo. No hay tercera de Timoteo en la Biblia porque después de escribir esta carta, Pablo muere, es ajusticiado. Cuando él escribe esta carta, está preso en Roma. Se supone su segundo encarcelamiento en esa ciudad. Al fin del libro de los Hechos encontramos a Pablo en Roma, preso, pero gozando de ciertas libertades. Hechos 28 lo muestra en una casa rentada y recibiendo a aquellos que venían a él y predicando con bastante libertad el Evangelio. Sin embargo, al fin de sus días, cuando él escribe segunda de Timoteo, él está en la cárcel, encadenado. Él es ahora un hombre viejo. Se estima que su conversión ocurrió alrededor de sus 30 años de vida y en el momento en que él escribe esta carta, tiene algo menos de 70 años. Así que por casi 40 años él ha vivido y predicado la fe cristiana. Sin embargo, él está ahora al fin de sus días. En 2 de Timoteo 4:6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo ha sido juzgado y espera sentencia, pero sabe que va a morir. Este hombre ha establecido iglesias, ha predicado y bendecido a miles. Sin embargo, ahora, al fin de sus días,
se encuentra solo. Y le escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo 1:15 dice, ya sabes esto, que me han abandonado todos los que están en Asia. Llegando al fin de su tiempo, está solo. De vuelta a 2 de Timoteo 4:16, en mi primera defensa, es decir, durante su juicio, ninguno estuvo conmigo, sino que todos me han desamparado. Podríamos lamentarnos de la condición en la que él se encuentra. Sin embargo, Pablo está en victoria, porque durante toda su vida se ha mantenido fiel al Señor. Aunque su vida fue sufrimientos, persecuciones, daño físico, luchas espirituales contra los demonios y contra los falsos maestros que querían destruir la iglesia. Él ha vencido porque siempre mantuvo su posición espiritual. No obstante, ahora está solo, no hay multitudes rodeándole, no hay mensajes de agradecimiento de aquellos a quienes él bendijo. Nada de todo eso. Aún Timoteo, que era su hijo espiritual, aquel a quien Pablo le dedicó tanto tiempo y tanto esfuerzo en su formación ministerial, está en este momento sacudido por toda la situación que está ocurriendo y está próximo a retroceder. Está debilitado, está temeroso. Y Pablo le escribe, 2 de Timoteo 1:6 le dice que avive el fuego de su llamado, de su vocación. En el versículo 7 le dice que recupere el valor, que no sea cobarde. En el versículo 8, que no sienta vergüenza de testificar de Cristo ni de él como preso del Señor. 2 de Timoteo 2:15 lo exhorta a usar bien la palabra de verdad. En 3:14 a permanecer en lo que ha aprendido. Y finalmente, en 2 de Timoteo 4:9 le dice, procura venir pronto a verme. Y en los versículos 10 y 11 explica por qué. Porque dice, Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacio, solo Lucas está conmigo. Pablo quiere que su hijo espiritual lo acompañe en su momento final. Sin embargo, no sabemos si Timoteo llegó a verlo, se cree que no, que Pablo fue ajusticiado antes. Pero el punto es que, aún estando en un momento tan difícil, hace una declaración maravillosa, porque él dice, 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él terminó la carrera en victoria, con la bandera de la fe en alto, porque nunca cedió, nunca se apartó de su llamado, nunca abandonó la fe. No tuvo quien lo anime, no tuvo una vida relajada ni cómoda. Imagino que cuando Pablo entraba a una ciudad no preguntaría cómo es el hotel, sino cómo era la cárcel, porque sabía que ahí iba a terminar. Su vida fue muy dura. En 2 de Timoteo 1:8 dice que estando en Asia fue abrumado más allá de sus fuerzas, de tal manera que perdió la esperanza de conservar la vida. Pensó que iba a morir. En 2 de Corintios 11, del 23 al 28, hay una descripción tremenda de padecimientos. 8 veces azotado, encarcelado por lo menos 5 veces, una vez apedreado, 3 veces fue náufrago en el mar. Padeció peligros de los de afuera que lo odiaban y de los de adentro que lo cuestionaban y no querían oírlo. Sufrió hambre y sed, desnudez, necesidades de todo tipo. Y si eso era poco, él padeció a causa de la inmadurez de las iglesias que él mismo había, por la gracia del Señor, levantado. En 2 de Corintios 6, 4 y 5 escribe de nuevo lo mismo. Dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Increíble. Uno se pregunta, ¿cómo un hombre que padeció tanto pudo llegar hasta el fin de su vida en victoria? ¿Cómo alguien puede permanecer fiel, reteniendo siempre su fe bajo tanta presión? La respuesta es viviendo no en base a emociones o sentimientos, sino en base a decisiones firmes de fe en Cristo y en su palabra. Eso tuvo Pablo y eso mismo debemos tener nosotros si queremos perseverar en la fe. Es imposible vivir una vida espiritual consistente sin tomar decisiones firmes. Y quisiera mencionar algunas, y son solamente algunas, de las decisiones que entendemos que Pablo tomó y que lo ayudaron a poder alcanzar la meta de la manera que mencionamos. La primera decisión de Pablo fue no ceder ante el pecado. Leemos en 2 de Corintios 4:1, que dice, por lo cual,
teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y en el verso 16 repite, por tanto, no desmayamos. En el original en griego, la palabra desmayar, la palabra es ekaqueo, que significa maldad, impiedad, depravación. Y lo que Pablo está diciendo es no a la maldad, no a la impiedad, no a la depravación. En otras palabras, no voy a ceder al pecado en mi vida. Esa fue su convicción y fue también su enseñanza, porque hablando a los romanos en el capítulo 6, él dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Verso 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice él. Mira, hermano, en sus cartas, nosotros vemos que Pablo fue acusado por quienes se le oponían. Ellos decían que no era realmente un apóstol, cuestionaban su apariencia física y su forma de hablar, cuestionaban su teología. Sin embargo, nunca nadie pudo cuestionar su conducta moral ni su integridad. Aunque Pablo tuvo discípulas mujeres a las cuales ministró, y aunque era un hombre aparentemente viudo o solo, nunca nadie pudo cuestionar su carácter moral. Además, Pablo tuvo un vivo deseo de recolectar una ofrenda para la iglesia en Jerusalén, que era una iglesia grande, pero era una iglesia pobre. Y aunque era la iglesia madre, estaba pasando momentos difíciles. Pero él hizo esto, lo llevó adelante de tal manera que nadie pudo cuestionar su integridad ni su manejo financiero. Y entonces pudo escribir a las iglesias, sed imitadores de mí. A los filipenses, en Filipenses 4:9 le dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Él se esforzó por vivir una vida limpia, no cedió ante el pecado. ¿Podremos nosotros vivir de esa forma? Porque no se puede tener una fe firme cediendo ante el pecado, ni viviendo una vida espiritual a medias. La segunda decisión que hizo Pablo fue vivir una vida disciplinada. En 1 Corintios 9:24 él dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo sabía que la vida cristiana hace demandas específicas. Y así como el atleta para poder competir y prevalecer y alcanzar la meta debe abstenerse de muchas cosas, en la vida espiritual existe la misma demanda. Él sabía que no se trataba solamente de correr la carrera, sino de llegar al final y de triunfar. Sabía que había una recompensa y él iba por esa recompensa. Y también sabía que sin importar que él hubiese sido heraldo, predicador para otros, si no se ajustaba a las maneras establecidas, iba a ser descalificado. Fue disciplinado y enseñó la disciplina. A los filipenses les escribe en Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, lo que implica un trabajo regular y sostenido en pro de la salvación que ya hemos recibido. Pregunto, ¿entendemos nosotros la importancia de la disciplina en nuestra vida espiritual? La importancia de la oración, de la lectura, del estudio de la palabra de Dios, de la comunión con Dios. Porque sin disciplina es imposible retener la fe. La tercera decisión que hizo Pablo fue aceptar el sufrimiento. Él entendió algo que muchas veces nosotros rehuimos aceptar, y es que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. La Biblia enseña que el justo sufre, no solo por vivir en un mundo impío que rechaza su fe, sino porque Dios permite el sufrimiento para bien de los suyos. Si leemos en el libro de Job, que tanto conocemos, encontramos que Job fue un hombre, según dice la Escritura, un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero sin embargo, Dios permitió que Job fuese tremendamente afligido. En el proceso, Job perdió sus 10 hijos, perdió sus posesiones y perdió su salud. Uno se pregunta, ¿por qué Dios permitiría algo tan fuerte sobre un hombre justo?
No tenemos la respuesta, pero lo que podemos inferir es que Dios transformó la vida de Job y al final del proceso su vida tuvo un fruto mayor que al principio. En Job 1:3 leemos, antes de empezar el proceso de Dios, dice que la hacienda de Job eran 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Ahora, en Job 42:12, al final del proceso divino, dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, el doble, 6.000 camellos, el doble, 1.000 yuntas de bueyes, el doble, y 1.000 asnas. Impresionante. Note de nuevo Job 1:2, dice que a Job le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Al final del proceso de Dios, en Job 42, del 13 al 15, dice, y tuvo Job 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Querejapú. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. En épocas del Antiguo Testamento se asociaba la belleza física con la elección divina de un niño. Cuando un niño era extremadamente bello, la gente decía, es un escogido de Dios. Eso es lo que vemos en la historia de Moisés. Su madre, Jocabed, dice en Éxodo 2, que lo vio niño hermoso y lo conservó, no solamente porque era su niño, porque era su hijo, sino porque reconoció en él la elección soberana de Dios. Por eso sus padres lo escondieron durante 3 meses. Así que en el caso de Job, antes del proceso de Dios, él engendró 3 hijas. Al fin del proceso, él engendra 3 escogidas de Dios. La idea que surge aquí es que, obviamente, el punto no es que si yo acepto lo que Dios trae sobre mi vida y pongo buena cara al sufrimiento, voy a tener riqueza o dinero. No es esa la idea, sino que la vida, mi vida, va a tener un fruto mayor. Juan 12:24 dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El grano debe morir en la tierra para que la vida se libere y el fruto aparezca. Esa fue la experiencia del Señor y esa ha de ser nuestra experiencia también. Desde luego hay quien cree que, dado que el Señor sufrió lo que sufrió, nosotros no tenemos por qué sufrir. Y hermano, yo creo esto, sinceramente, a la luz de la Escritura, los sufrimientos redentores de Cristo, lo que Él enfrentó para salvarnos, es único. Todo eso es único. Pero los sufrimientos que Él enfrentó día tras día, como siervo de Dios, para hacer la voluntad de Dios en un sistema impío que lo perseguía y lo rechazaba, son solamente un ejemplo de lo que nosotros hemos de enfrentar. Primera de Pedro 2:21, el apóstol dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pesadas. Por eso en 2 Corintios 4:11 Pablo escribe, porque nosotros que vivimos siempre somos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Está diciendo, nosotros que vivimos, que tenemos nueva vida, que lo amamos, que buscamos servirle con nuestro corazón, seremos entregados a muerte, a situaciones extremas de sufrimiento, de dolor, de necesidad. ¿Para qué? Para que nuestra vida natural se rompa, se quiebre y la nueva naturaleza que hay en nosotros se libere y alcance a otros. Pablo sabía que esto era así y por eso no huyó del sufrimiento, entendió que era bueno y lo aceptó. Más aún, entendió que en todo lo que vivía lo preparaba para la eternidad futura. 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, ¿podremos nosotros aceptar las situaciones que Dios permite en nuestra vida, sabiendo que Él está trabajando en nosotros? Más aún, ¿podremos creer que todo lo que nos ocurra nos beneficia de alguna manera? Sin una actitud genuina hacia el sufrimiento, no vamos a poder perseverar en la fe. La cuarta decisión que Pablo hizo fue mantener una conciencia limpia. En 2 Corintios 1:12 él dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más
con vosotros. Pablo no tenía dos caras, ni dos vidas. Era una persona transparente, genuina, no ocultaba nada, ni tampoco pretendía ser lo que no era. Y él dice, hay quien trata de acusarme, pero mi conciencia no me acusa. Pablo sabía que se había conducido bien, por eso tenía paz de conciencia. Pero además, él sabía que tenía una responsabilidad triple. Y en 1 Corintios 4:9 dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Está diciendo, yo sé que enfrento situaciones como de muerte, a cada paso, que enfrento tribulación, luchas, problemas, necesidades, pero sé también por qué ocurre eso. Es porque Dios me está exhibiendo. Soy un espectáculo público. Los hombres me observan, los ángeles me observan, los demonios me observan. Él sabía que tenía la responsabilidad de mantener su vida de fe, aún en las peores condiciones, porque eran observados. Hermano, si nosotros retenemos la fe en un mundo impío y perverso como el que vivimos, si decidimos demostrar que caminamos con Cristo, aún viendo que muchos otros llamados cristianos no hacen eso, si realmente la vida de Cristo está en nosotros, vamos a enfrentar problemas. Usted va a ser quebrantado, como dice el texto, será entregado a muerte, no para ser destruido, sino para que la vida de Cristo en usted se manifieste a otros. Seremos presentados como espectáculo ante quienes nos rodean y ante el mundo espiritual. Esos espectadores están siempre mirando. Cuando sufrimos siendo probados por Dios o cuando vienen situaciones difíciles que atacan nuestra fe, ¿cómo estamos reaccionando? Porque entendamos esto, cada vez que somos probados, la prueba no ocurre en algún lugar oculto. No estamos solos en la situación. Hay ángeles mirando, hay demonios mirando y hay personas a nuestro alrededor mirando lo que ocurre y cómo respondemos. Pablo dijo, yo me conduje entre ustedes con sinceridad. ¿Cómo nos conducimos nosotros? Nosotros hemos declarado fe en Jesús. ¿Reaccionamos ahora por fe y a través de la fe? Esto no es fácil. Moisés en un momento falló, David en algún momento falló, Elías y Jeremías y muchos otros en algún momento fallaron. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Nos enojamos? ¿Nos quejamos contra Dios? Pablo sabía que a través del sufrimiento sería purificado y que una gloria mayor vendría sobre su vida. ¿Lo sabemos nosotros, hermanos? ¿Podremos entender el beneficio de la aflicción y aceptarla manteniendo una conciencia limpia que confirme nuestra fe? Sin una conciencia limpia, sin tener cuentas claras con el Señor, es muy difícil perseverar en la fe. Quinta decisión. Pablo decidió creer que sin importar lo que le ocurriere, él estaba en manos de Dios. En Romanos 8:28, él dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Verso 37, ante en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo tenía la certeza de que estaba en manos de Dios. Por eso cuando escribe a los Filipenses 1:12 le dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han acontecido han redundado más bien en progreso del Evangelio. Y estando preso en Roma, cuando escribe sus cartas, Efesios, Filipenses, Filemón, se presenta como prisionero de Cristo. Pablo, prisionero de Cristo. Porque sabía que él no estaba en la cárcel romana por voluntad de hombre, sino por voluntad de su Dios. Y entonces puede decir en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces, él tuvo una visión maravillosa. Hermanos, no podemos retener la fe, a menos que tengamos esta misma clase de visión en cada situación que enfrentamos. La última decisión que hizo Pablo, permanecer hasta el fin, abrazado de la palabra de Dios. Él había sido condenado, esperaba su sentencia de muerte, estaba solo en la cárcel. Sin embargo, en 2 de Timoteo 4:13 le pide a Timoteo
Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Aún en el último momento de su vida, él quería la compañía de la palabra de Dios. Él sabía claramente, y nosotros tenemos que saberlo también, que sin la palabra de Dios no podemos retener la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hermanos, nosotros vivimos un tiempo profético, es un tiempo único, es un tiempo decisivo y final. Se requiere una respuesta profética. El mundo está cambiando rápidamente porque Cristo viene y nuestra fe va a ser puesta a prueba como nunca antes. Si hemos de permanecer en la fe, necesitamos tomar decisiones firmes, no importa lo que enfrentemos. Nada va a destruirnos porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No temamos. Termino con esto. No podemos vivir nuestra vida de fe basado en emociones, ni tampoco en base a las circunstancias que nos toca vivir. Debemos tomar decisiones de fe, no ceder ante el pecado, ser disciplinados en nuestra vida espiritual, aceptar el sufrimiento como parte de nuestra experiencia de fe, tener una vida transparente, sin cosas ocultas, con una buena conciencia ante Dios, ante los hombres y ante las fuerzas espirituales. Recordar que estamos en manos de Dios y que todo lo que ocurre opera para nuestro bien. Y debemos abrazar con fervor y reverencia la palabra de Dios. Solo así, a través de la gracia del Señor, podremos hacer nuestra la declaración del apóstol Pablo y decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día maravilloso y por habernos permitido ver tu palabra, leer tu hermosa palabra, y gracias por el ejemplo, Señor, tan profundo y motivador que nos da este siervo tuyo. Señor, gracias porque en todo lo que nosotros enfrentamos y en cada situación que vemos hoy a nuestro alrededor, podemos levantar la mirada al cielo con confianza y saber que vos estás rigiendo y controlándolo todo. Señor, danos una disposición firme de fe. Danos la gracia de permanecer hasta el último momento, Señor, abrazados de aquellos principios espirituales que han fundado nuestra fe. Señor, que podamos caminar de tal manera que podamos demostrar a quienes nos rodean que el Evangelio es real, que Cristo está vivo y que vale la pena lo que nosotros hemos creído y abrazado. Señor, te damos gracias en este día. Y oramos para que cada persona, Dios mío, que ha escuchado este mensaje pueda ser realmente bendecido, motivado, fortalecido a seguir adelante. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo, mi Dios. Amén. Amén. El Señor los bendiga mucho. Muy bien, hermano. Gracias por compartir esta palabra que ha traído aliento y ánimo. Qué tremendo esto último que nos decías, ¿no? Nada nos va a poder destruir porque Dios está con nosotros y es mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Gracias, pastor, gracias, hermano misionero, compañeros de milicia, por haber compartido esta palabra para nuestras vidas. Y bueno, hermanos, gracias por habernos acompañado. Queremos recordarles que nuestras actividades siguen en funcionamiento. Todo lo estamos haciendo online, pero este próximo sábado, recuerden, estamos con la Escuela de Vida, 19 horas, enviamos ya la clase número 10. Estamos muy contentos de poder estar llegando ya casi al final de este trimestre. Muchos de ustedes haciendo por hacer el evento este sábado, estén orando porque hay hermanos que van a estar haciendo eventos al aire libre, a través de las redes, Dios moviéndose en medio nuestro. También quiero decirles que el domingo a las 11 de la mañana estaremos firmes desde nuestro templo, de nuestra casa, junto al equipo de alabanza para compartir palabra, un tiempo de adoración, de alabanza, y Dios se va a mover de una manera tremenda. Y quiero recordarle a todas las mujeres que dentro de muy poquito, sábado 22 a las 5 de la tarde, va a haber un evento para todas las mujeres de Nuevo Amanecer y sería muy bueno que pienses a quién podés invitar.
Lo vamos a estar haciendo a través de la plataforma Zoom y también transmitiendo en nuestro canal de YouTube. Pero sería muy bueno que puedas invitar a una amiga. Tenemos una invitada especial que va a estar compartiendo una charla muy interesante. Así que mujeres, no se lo pierdan. Así que, queridos hermanos, que tengan una muy buena noche, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Recuerden, aquellos que tienen sus ofrendas, sus donaciones voluntarias, la pueden alcanzar a la iglesia los días martes, los días jueves, el mismo día domingo en la mañana usted lo puede traer o lo puede hacer a través de la aplicación Mercado Pago o a través de la cuenta bancaria, como estamos haciendo en este tiempo. Seguimos avanzando, seguimos firmes porque entendemos que Dios va delante nuestro, así como nos decía el hermano Carlos. Hermanos, Dios les bendiga, que tengan un muy buen descanso y nos reencontramos entonces en nuestra próxima transmisión. Esto fue una vez más entonces la reunión, la transmisión del día jueves. Dios les bendiga en gran manera. Estamos para servirles. Los saludos de mi esposa, de mi familia. Estamos para lo que necesiten. Ustedes se pueden comunicar con nosotros. Bueno, sin más, nos vemos entonces. Que Dios les bendiga mucho. Chau.